No tienes la culpa de tener miedo al infierno, pero hoy te mostraré hechos históricos que desmantelan esta amenaza y revelan algo que nadie quiere que descubras. En los próximos minutos comprenderás cómo surgió la idea del fuego eterno, quién lo creó y por qué se utilizó como una de las herramientas de control psicológico más eficaces de la historia de la humanidad. Y cuando veas esto, algo cambiará en tu interior, como si alguien apagara la luz roja del pánico que siempre ha estado encendida en algún rincón de tu mente. Durante siglos, el infierno no fue una creencia espontánea, fue un proyecto, una construcción social articulada, moldeada por imperios, sacerdotes y líderes que comprendían perfectamente que el miedo es un arma más poderosa que cualquier espada. Y con cada siglo que pasaba, se entrelazaban fragmentos de mitologías extranjeras hasta convertirse en la versión del terror que conocemos hoy. Lo cierto es que la idea moderna de la condenación eterna no existía en los inicios de la tradición judía. Los primeros hebreos no hablaban de un lugar de tortura infinita. Esto solo aparece mucho más tarde, tras el contacto con las religiones persa y griega, que ya utilizaban el miedo al más allá como mecanismo de orden social. Y es precisamente allí donde la historia empieza a volverse incómodamente reveladora. Porque cuando comprendes que el fundamento del infierno provino de culturas que necesitaban disciplinar a poblaciones enteras, también comprendes que nunca fue originalmente una revelación espiritual, sino una herramienta política. Y eso lo cambia todo. Tu culpa, tu miedo, tu sumisión. Nada de eso nació en ti, te fue impuesto. Y la pregunta que te acompañará a lo largo de este video es: si el infierno fue creado por manos humanas, ¿por qué todavía permitimos que gobiernen nuestros miedos? Cuando el imperio persa introdujo el concepto del castigo eterno, su objetivo no era espiritual, sino estratégico. Los pueblos que creían en los castigos cósmicos eran más obedientes, menos propensos a cuestionar el poder y más fáciles de controlar. Y cuando estas ideas llegaron a los grupos judíos exiliados en Babilonia, comenzaron a mezclarse, adoptando nuevas formas, nuevos nombres y, sobre todo, nuevos usos. Fue durante este periodo que surgieron las primeras versiones de un abismo de tormento, muy diferente de lo que aparece en los sermones modernos. Era más una metáfora moral que un lugar literal. Pero a medida que el poder religioso crecía, esta metáfora comenzó a transformarse en una amenaza. Y todo imperio descubrió que nada sostiene una jerarquía con tanta eficacia como el miedo a lo invisible. El cristianismo heredó esta imagen ya distorsionada, y al extenderse por el imperio romano, intensificó aún más el uso del infierno como instrumento de disciplina. Los líderes comprendieron que no era necesario velar por cada persona, bastaba con enseñarles a cuidarse a sí mismos. El miedo al castigo eterno obraba por sí solo, día y noche, en silencio, en la mente de cada creyente. Lo más impactante es que los evangelios no presentan una descripción unificada del infierno. Las imágenes más violentas provienen de interpretaciones posteriores, traducciones inexactas y principalmente de intereses institucionales. El infierno que tememos hoy no nació con Jesús, sino de debates políticos, disputas teológicas y la necesidad de controlar a masas enteras sin siquiera alzar una espada. Antes de pasar a las siguientes secciones, comenta a continuación con la siguiente frase: el miedo no es fe. Quiero ver quién está realmente rompiendo las cadenas de este condicionamiento. A medida que la Iglesia se consolidaba como la institución dominante, el infierno adquirió contornos cada vez más visibles y agresivos. No es casualidad que los primeros siglos del cristianismo coincidieran con violentas disputas internas, persecuciones religiosas y un gran esfuerzo por uniformizar las creencias. Crear un temor común fue una forma eficaz de unir a diferentes pueblos bajo una sola autoridad, y nada une más que el temor al castigo eterno. Por ello,
Teólogos y líderes de la época comenzaron a expandir, detallar y dramatizar la idea del fuego eterno. La Edad Media fue el caldo de cultivo perfecto para este proceso. En una sociedad marcada por epidemias, guerras y hambrunas, la gente ya vivía aterrorizada. Solo faltaba una explicación religiosa que canalizara este miedo hacia un solo punto. El infierno se convirtió en esa respuesta. Los sermones describían criaturas inimaginables, torturas y dolor, no como metáforas, sino como realidades inevitables para cualquiera que se atreviera a cuestionar el orden establecido. Documentos de la época muestran que muchos de estos discursos carecían de una sólida base bíblica. Eran adaptaciones, exageraciones o interpretaciones libres de predicadores que comprendían con precisión el poder psicológico de la amenaza. Cada nueva descripción añadía una capa más de horror. Cada capa adicional volvía a la gente más dócil. Gradualmente, el infierno dejó de ser un concepto para convertirse en una herramienta. Y lo más revelador es que cuanto más temía la población al infierno, más dependiente se volvía de la propia institución religiosa. El miedo garantizaba la obediencia, no la fe, la sumisión, no la espiritualidad. Al final, el miedo era tan profundo que ya nadie podía ver que esta amenaza había sido construida ladrillo a ladrillo, siglo tras siglo, por manos humanas. Y es precisamente ahí donde surge una pregunta incómoda. Si esta construcción histórica comenzó a gestarse con intenciones políticas, ¿cuántas partes de ella todavía hoy se aceptan como si fueran divinas? Con el paso de los siglos, la Iglesia comprendió que el infierno no tenía por qué ser solo un instrumento de obediencia, sino también de comportamiento. Los predicadores comenzaron a usarlo para regularlo todo, desde las decisiones importantes hasta los hábitos cotidianos más pequeños. Comer, vestirse, hablar, pensar, todo podía ser vigilado a través de la lente del infierno, y a mayor número de reglas, mayor era el número de personas que vivían con el temor de fallar en cualquier detalle. La estrategia funcionó porque apelaba a lo más profundo de los instintos humanos, el miedo a lo desconocido. No había forma de verificar ni refutar lo que se decía. Era una amenaza invisible, imposible de cuestionar y reforzada a diario por figuras de autoridad. Así, el infierno dejó de ser un peligro futuro y se convirtió en una sombra constante que acompañaba cada pensamiento. Pero hay un detalle histórico que pocos conocen. Durante siglos, diferentes grupos cristianos discreparon violentamente sobre el tipo de castigo, la duración e incluso la existencia del infierno. Algunos creían que el alma era aniquilada, otros que el tormento era temporal, y otros negaban por completo cualquier castigo eterno. En otras palabras, no había consenso, había disputa, y esta disputa moldeó las versiones que se escuchan hasta el día de hoy. Esto revela una verdad que ningún líder religioso de la época quería reconocer. Si ni siquiera los mismos artífices de esta doctrina se ponían de acuerdo sobre el funcionamiento del infierno, ¿cómo podía considerarse una verdad absoluta? Lo que existía no era certeza, sino una disputa teológica transformada en norma por la fuerza de la autoridad. Antes de continuar, consideremos cómo este descubrimiento abre una puerta incómoda. Si las versiones del infierno siempre han cambiado según intereses y disputas internas, ¿qué más dentro de esta doctrina podría haber sido moldeado para servir a objetivos en lugar de verdades? Con la llegada del Renacimiento y las primeras traducciones populares de las Escrituras, comenzó a ocurrir algo inesperado. La gente común por fin pudo comparar lo que decía la Biblia con lo que predicaban los líderes religiosos, y muchos se dieron cuenta de que las amenazas del infierno eran mucho más extremas en los sermones que en los textos originales. Este contraste expuso una verdad incómoda para los poderosos de la época. El miedo que mantenía a la población obediente no provenía de la Biblia, sino de su interpretación manipulada.
Este descubrimiento generó preocupación entre las autoridades religiosas, quienes rápidamente reforzaron la idea de que solo los sacerdotes eran capaces de interpretar correctamente las Escrituras. Esta postura no era meramente teológica, sino un mecanismo de contención. Si la gente se diera cuenta de que ni siquiera la Biblia misma respaldaba la violencia simbólica que escuchaban desde los púlpitos, todo el sistema de control psicológico comenzaría a desmoronarse. Al mismo tiempo, artistas y escritores europeos comenzaron a representar el infierno con imágenes aún más viscerales. Pinturas, esculturas, poemas y ceremonias populares amplificaron la sensación de terror, creando una imaginería visual tan intensa que para muchos el infierno parecía más real que el mundo mismo. Esto consolidó el miedo como una experiencia emocional directa, no solo intelectual. Durante ese periodo, cualquier crítica al uso político del infierno se consideraba herejía. No porque amenazara la fe, sino porque desestabilizaba el sistema de poder que dependía en gran medida de esa amenaza. Cuestionar el infierno significaba cuestionar quién tenía autoridad sobre el destino de las almas. Y eso era demasiado peligroso para quienes gobernaban en nombre del miedo. Y ahí es precisamente donde cambia el escenario. Cuando el miedo empieza a cuestionarse, el control empieza a perder su poder. Y cuando el control pierde su poder, la verdad emerge de entre las ruinas. Durante la Reforma Protestante, diferentes grupos cristianos comenzaron a revisar, reinterpretar e incluso rechazar la doctrina del infierno eterno. Algunos teólogos argumentaban que la muerte era un sueño profundo e inconsciente, otros que Dios no permitiría una tortura infinita, y otros afirmaban que la idea del fuego eterno era una metáfora antigua, tomada de culturas muy anteriores al cristianismo. La diversidad de opiniones desmanteló la idea de que el infierno era una verdad sólida y universal. Esta multiplicidad provocó pánico institucional. Si cada grupo cristiano reinterpretara el infierno, la amenaza perdería su utilidad como herramienta de control. Por lo tanto, varios líderes se dedicaron a reforzar la versión más aterradora posible, la que garantizaba la obediencia absoluta. Así, la imagen del infierno como castigo eterno se consolidó más por estrategia que por convicción teológica. Pero algo aún más revelador aparece en los registros históricos. Cuanto más alfabetizada se volvía la población, menos miedo tenía al infierno. Esto desmonta por completo la idea de que el miedo era resultado de la fe. El miedo era resultado de la ignorancia inducida. Quienes tenían acceso a la información se dieron cuenta de que las descripciones del infierno variaban demasiado, cambiaban demasiado y dependían demasiado de la época y de los intereses de quienes las difundían. A partir de entonces, el infierno se convirtió en un campo de batalla intelectual. Historiadores, filósofos y teólogos comenzaron a demostrar, con evidencia manuscrita, que la idea del tormento eterno era una construcción progresista, influenciada por las mitologías griega, persa y romana. No era una revelación pura. Era un collage de creencias antiguas que en conjunto formaban una narrativa aterradora, sumamente útil para quienes necesitaban gobernar. Y antes de continuar, considere esto. Si la historia del infierno es tan inestable, tan maleable y tan dependiente de quién tiene el poder, ¿qué descubrirá en las próximas secciones que pueda desmantelar aún más esta amenaza que le han enseñado a temer? Con el avance de la investigación arqueológica en el siglo XIX, el mundo descubrió algo que cambiaría para siempre la comprensión del infierno. Textos mucho más antiguos que la Biblia ya hablaban de abismos de castigo, ríos de fuego y deidades que juzgaban a los muertos. Estas culturas, griegas, persas, mesopotámicas, utilizaban estas narrativas para mantener el orden social y justificar las desigualdades.
Lo más sorprendente es que gran parte de esta imaginería aparece casi idéntica en el discurso cristiano, lo que revela un claro proceso de herencia cultural, no de revelación divina. Los eruditos de la época se quedaron perplejos al encontrar paralelismos tan directos entre el Hades griego, el Duat egipcio y el Sheol judío. Esto demostraba que la idea del castigo después de la muerte no se originó como una verdad universal, sino como una solución práctica para el gobierno. Y cuanto más se comparaban estos registros, más evidente se hacía la línea de transmisión. El infierno cristiano era una síntesis de creencias anteriores, adaptadas a lo largo de los siglos según intereses específicos. Mientras tanto, la ciencia comenzó a explicar fenómenos que antes se atribuían a demonios o a la ira divina. Enfermedades, tormentas, eclipses, terremotos. Todo esto dejó de ser señales del infierno y pasó a entenderse como fenómenos naturales. Y a medida que el mundo natural dejó de interpretarse como una amenaza sobrenatural, el miedo al infierno perdió su poder. Después de todo, si lo desconocido se volvía comprensible, las posibilidades de las narrativas de terror disminuían. Sin embargo, muchas instituciones religiosas insistieron en preservar el infierno como herramienta. La solución que encontraron fue simple. Cuanto más explicaba la ciencia el mundo físico, más trasladaba la religión el infierno al ámbito emocional. Dejó de ser simplemente un lugar para convertirse en un castigo moral, un destino psicológico, una consecuencia eterna para quienes desobedecían. De esta manera, incluso sin una base histórica sólida, el miedo seguía funcionando. Y esto plantea una pregunta inevitable. Cuando una creencia solo sobrevive al ser constantemente ajustada, moldeada y reinventada, ¿qué dice eso sobre su origen? Y sobre todo, sobre su intención. A medida que avanzaba el siglo XX, universidades, historiadores y eruditos bíblicos comenzaron a publicar análisis detallados de las palabras originales traducidas como infierno. Muchas de estas, como Gehenna, Hades y Seol, no se referían al tormento eterno, sino a lugares reales, valles, cementerios o simplemente al mundo de los muertos. La sobretraducción transformó las metáforas geográficas en amenazas espirituales, alterando por completo el significado original de los textos. En otras palabras, gran parte del miedo moderno proviene de decisiones de traducción, no de revelaciones. Estos hallazgos revelaron que los escritores antiguos hablaban mucho más de las consecuencias naturales de las acciones humanas que de las torturas en el más allá. Se centraban en el comportamiento social, no en el fuego eterno. Esto desmonta la idea de que el infierno fue una doctrina central desde el principio. Solo se volvió central cuando cumplió un propósito: regular el comportamiento, garantizar la moralidad impuesta y mantener la autoridad. La doctrina cobró fuerza no por su solidez teológica, sino por su utilidad psicológica. Con el aumento de la alfabetización religiosa, cada vez más personas se han dado cuenta de que la teología del infierno ha cambiado innumerables veces a lo largo de la historia. La iglesia primitiva discrepaba entre sí. La Edad Media lo distorsionó todo para controlarlo. La Reforma lo reformuló. Las traducciones alteraron los significados. Los sermones multiplicaron las exageraciones. Lo que hoy se presenta como verdad absoluta es en la práctica una construcción histórica llena de modificaciones, intereses y decisiones humanas. Esta revelación es profundamente liberadora porque expone lo que siempre ha estado oculto tras la cortina del miedo. El infierno no nació como una verdad espiritual, sino como una estrategia. Fue adaptado, refinado y utilizado según las necesidades de cada época. Y al observar esta construcción de cerca, uno se da cuenta de que el poder del infierno nunca residió en su existencia, sino en la creencia que la gente tenía sobre él.
Y antes de continuar, piensa profundamente en lo que esto significa. Si el infierno fue diseñado para controlar, ¿qué pasará dentro de ti cuando entiendas lo que se esconde detrás de las siguientes piezas de esta historia? A lo largo del siglo XX, los psicólogos comenzaron a estudiar el impacto emocional del miedo religioso y descubrieron algo profundamente revelador. El miedo al infierno produce efectos similares a los del trauma. Activa regiones cerebrales asociadas con el pánico, la anticipación del dolor y una sensación de amenaza constante. En otras palabras, el infierno no solo educaba, sino que condicionaba. Creaba reflejos automáticos de culpa y vigilancia interna, como si cada pensamiento fuera observado por una autoridad invisible dispuesta a castigar. Estos estudios demostraron que los niños expuestos a descripciones extremas del infierno desarrollaban ansiedad, distorsiones morales e incluso terrores nocturnos. Muchos adultos cargaban en silencio con esta carga psicológica, creyendo que sus miedos eran signos de fe cuando, en realidad, eran síntomas de adoctrinamiento emocional. La amenaza no enseñaba espiritualidad, sino sumisión. Y este tipo de moldeamiento emocional permanecería profundamente arraigado en la personalidad a lo largo de la vida. Los sociólogos también observaron que el miedo al infierno era más común en sociedades autoritarias y menos frecuente en culturas donde se fomentaba la expresión y el pensamiento crítico. Esto reveló un patrón que pocos se atrevían a admitir. A mayor libertad intelectual, menor poder tenía el infierno. A mayor control social, más útil se volvía como herramienta. El infierno prospera donde el debate se debilita. Esa es la clave. Lo más inquietante es que, al ser entrevistados, muchos líderes religiosos admitieron que usar el infierno como amenaza era eficaz para mantener el orden. Sabían que la doctrina no necesitaba ser consistente, debía ser temida. Su función no era ilustrar, sino disciplinar. No era espiritualizar, sino controlar. Y este reconocimiento silencioso expone, con incómoda claridad, el verdadero propósito de la doctrina. La verdad es que el infierno no solo moldeó creencias, sino comportamientos, personalidades y sistemas completos de obediencia. Y cuando comprendemos esta dimensión psicológica, empezamos a ver qué se esconde tras la siguiente revelación que estás a punto de descubrir. En los últimos años, investigadores han comparado cientos de textos religiosos antiguos y han llegado a una conclusión que desmantela el pilar central del infierno moderno. La idea del castigo eterno no es universal, ni original, ni coherente. Cambia según las necesidades de la institución que la defiende. En periodos de expansión, el infierno se intensifica. En periodos de crisis, se flexibiliza. En momentos de pérdida de influencia, vuelve a utilizarse como amenaza. Es una doctrina maleable, no una verdad absoluta. Este descubrimiento revela que la coherencia teológica nunca fue el objetivo. El objetivo siempre ha sido asegurar que el miedo siguiera siendo útil. Por lo tanto, las interpretaciones del infierno varían radicalmente entre diferentes épocas y grupos cristianos. El tormento eterno aparece en algunos siglos, desaparece en otros. Es literal en ciertas regiones, simbólico en otras. Mientras tanto, la gente sigue creyendo que esta idea siempre ha existido, cuando de hecho, siempre se ha ajustado según la conveniencia. La idea central es simple. Un concepto que cambia tanto a lo largo de la historia no puede considerarse una revelación divina. Es un reflejo de quien lo manipula. Es una herramienta maleable, adaptada a las necesidades sociales, políticas y psicológicas. Y esta adaptabilidad revela más sobre el poder humano que sobre cualquier dimensión espiritual. El infierno, como se conoce hoy, es el resultado de la edición, la disputa y la estrategia. Y este es el punto que mucha gente nunca comprendió.
El verdadero poder del infierno nunca residió en su supuesta existencia, sino en el silencio de quienes nunca cuestionaron cómo ni por qué se construyó esta doctrina. El control depende de la ignorancia. Cuando se revela la historia, la amenaza pierde su impacto. Cuando se expone el origen, el miedo se disipa. Y si has llegado hasta aquí y quieres que más personas comprendan esta verdad, entonces deja un me gusta, suscríbete y activa las notificaciones, porque en el próximo segmento verán una parte de esta historia que casi nadie tiene el coraje de contar. Cuando recurrimos al estudio moderno de la historia de las religiones, surge algo aún más inquietante. El infierno no solo fue moldeado, ajustado y manipulado, sino que en muchos puntos fue vendido durante la Edad Media. Las indulgencias, las donaciones y las promesas de purificación se ofrecían como una especie de vacuna espiritual contra el fuego eterno. Cuanto más dependía una institución de los recursos y la autoridad, más intensificaba su discurso de castigo. El infierno se convirtió en un negocio sumamente lucrativo porque explotaba el mayor temor de la humanidad, el miedo al sufrimiento eterno. Esta lógica no ha desaparecido con el tiempo. En innumerables regiones, el discurso del infierno todavía se utiliza para manipular decisiones personales, políticas e incluso financieras. Las iglesias que priorizan el castigo sobre la compasión tienden a acumular más poder sobre sus fieles, porque una persona aterrorizada es más obediente, más dócil y más fácil de controlar. El tormento eterno funciona como una correa psicológica, y esto es un hecho histórico, no una opinión. Pero a medida que la sociedad se informa mejor, más personas comienzan a cuestionar el origen de esta doctrina. Documentos antiguos, manuscritos perdidos y traducciones comparativas muestran que la Biblia ha sido profundamente interpretada y reinterpretada a lo largo de los siglos. Cada nueva versión del infierno tenía un propósito diferente. No existía una línea recta, coherencia, ni una revelación uniforme. Hubo una construcción continua, hecha por manos humanas, con intenciones humanas. Esto pone el miedo en una perspectiva diferente. Cuando comprendes que el infierno fue moldeado por sistemas de poder, también comprendes que nunca se trató de tu destino espiritual. Se trató de controlar tu comportamiento. La amenaza no nació para salvar, nació para someter. No nació para iluminar, nació para limitar. Y cuando comprendes esto, el miedo comienza a perder su poder, no porque seas valiente, sino porque finalmente sabes de dónde vino. Y lo más liberador de esta comprensión es darse cuenta de que, contrariamente a lo que se ha predicado durante siglos, el infierno no tiene dominio sobre ti. El miedo solo funciona cuando crees que la amenaza es real. Cuando comprendes que la amenaza fue construida, pierde la autoridad que nunca debió tener. Hoy en día, los historiadores son casi unánimes. La idea del castigo eterno, tal como la entendemos hoy, es una invención tardía, alimentada por intereses políticos, disputas teológicas, manipulación emocional y traducciones sesgadas. El infierno no nació como una verdad, sino como una herramienta, y como cualquier herramienta humana puede desmantelarse cuando comprendemos su origen. Desde el momento en que miramos atrás y vemos los hilos de esta construcción, la narrativa deja de ser sagrada y se vuelve histórica. Y la historia no intimida a nadie, aclara. El punto más importante es que nada de esto disminuye la posibilidad de la espiritualidad, la conciencia moral ni la ética. Al contrario, cuando el miedo artificial desaparece, surge el espacio para una espiritualidad libre, no basada en la amenaza, sino en la autonomía. Al comprender que el infierno siempre ha sido manipulado, también comprendes que tu relación con lo sagrado no necesita estar atada por las cadenas emocionales impuestas por otros. El miedo no es un requisito para la verdad, sino para el control. Y cuando finalmente comprendes esto, ocurre algo profundo.
La idea del fuego eterno deja de paralizarte y empieza a verse como lo que realmente es, un instrumento histórico de dominación. El infierno pierde su poder psicológico, y aquello que una vez te atormentaba empieza a perder su significado. Es como apagar una máquina que ha funcionado toda su vida a costa de tu angustia. El silencio que permanece no es vacío, es libertad. A partir de este momento empiezas a notar todas las veces que te inculcaron el miedo. Cada sermón, cada amenaza velada, cada culpa que te enseñaron a cargar. Te das cuenta de que nada de eso se originó en ti, fue colocado allí. Y cuando identificas el origen, recuperas algo que nadie debería haberte arrebatado: el derecho a pensar por ti mismo, el derecho a cuestionar, el derecho a no tener miedo. Y ahora que conoces la verdad, pregúntate, ¿qué queda del infierno cuando descubres que fue creado por manos humanas? La respuesta, y la libertad que conlleva, es exactamente lo que nunca quisieron que descubrieras.